ninguna duda de que el movimiento en favor de los derechos es un movimiento imparable. Un día entré en una tienda, había una pareja lesbiana, tenían un niño pequeño y según me dice: Zapatero, este es tu hijo. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías. Por lo menos mientras yo le pregunte, usted me responda, sí. Al menos no voy a contestar. Sí, y usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro. Sí, es usted muy gracioso, y usted como si estuviera en no sé, en el salón de una película de vaqueros e indios, señor Bárcenas. Y yo estaré absolutamente encantado, una vez que se resuelva el frente judicial, acudir a la comisión y comentar todo lo que sea necesario, pero en ningún caso en este momento en el que lo que prima es mi derecho a la defensa. Y su silencio de hoy, su pacto de silencio con el Partido Popular, es la prueba de que está intentando ser fuerte, como le pidió el señor Rajoy. Su silencio está protegiendo al gobierno, señor Bárcenas. Su silencio, señor Bárcenas, está protegiendo al presidente del gobierno. Haber recibido sobresueldos. Si ellos lo reconocieron, ¿usted tampoco va a reconocer ahora que a esas personas sí les entregó algún sobresueldo, señor Bárcenas? Mira hacia abajo. Esto quiere decir que usted cada mes subía al despacho de Mariano Rajoy y le entregaba un sobre con billetes de 500 euros. Desde que era ministro con Aznar, según usted. Alguna vez usted incluso ha dicho que acompañaba este sobre de billetes de 500 euros, gracias por mirarme al fin, con cajas de puros. Esto quiere decir que usted iba al despacho de María Dolores de Cospedal y le entregaba un sobre de 500 euros. Dígame, señor Bárcenas, estoy encantado de escucharle. Va a tener una contestación, me va a escuchar sí, y voy a favor. Verbalizar. Jamás he dicho que le llevase ninguna caja de puros y jamás he dicho que le subiese sobres con billetes de 500. Lo que está usted contextualizando de la caja de puros, eso es otra historia que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. O sea, que está intentando confundir no sé a quién. Ya tenemos bandera, ya hemos conseguido colgar de este edificio del Ayuntamiento de Madrid la primera bandera hecha entre todos los madrileños. No solamente tenemos el orgullo de colocar nuestra bandera LGTBI aquí en el Ayuntamiento, sino que, como os decía antes, es la primera vez que se hace una bandera entre 100.000 puntadas, es decir, 100.000 madrileños. Programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Javier Lobillo y me he hecho mecenas de la cafetera porque el enemigo tiene mucho dinero, pero nosotros somos muchos. Salud y fuerza. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, bienvenidos David Riete al directo, Ángel Trianero, Panterita, Enfermero Salesa, Percebeiro, Good. Salid de las profundidades de Sherwood, aquí donde se juntan los proscritos en los claros del bosque para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño, complejo mundo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Bienvenidas, gentes del mundo, al World Pride de Madrid. Sabéis que se está celebrando desde el pasado viernes esa gran fiesta por la tolerancia, el orgullo en Madrid, que tiene las calles tomadas y que va a durar hasta el próximo domingo. Los días grandes van a ser precisamente el fin de semana. De todas maneras, hoy vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer con José Luis Rodríguez Zapatero, porque paradójicamente, y frente a lo que pensamos aquí en España y la mirada que hay aquí en España sobre la política, sobre el Partido Socialista, sobre el expresidente Zapatero, fuera a estar reconocido como uno de los grandes impulsores de los derechos civiles y concretamente sobre el matrimonio homosexual, y España se ha convertido en un espejo incluso para Latinoamérica en términos de tolerancia. Así que vamos a hablar con Zapatero sobre esto,
sobre qué significó el matrimonio homosexual, por qué esa iniciativa, por qué la convirtió en la gran bandera de su gobierno, por qué está tan comprometido con esto. Hablaremos ahora a continuación con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero antes me vais a permitir que saludemos a los miembros de este equipo. Buenos días, Emilio. Buenos días, María. Buenos días. Sin prisa, No, así días. tranquilamente, sí. Llegando buenos desde días, las profundidades de Sherwood, María. Buenos días. Qué malo eres, de verdad. Es que estaba sentada en el otro lado del estudio y, claro, ha tenido que recorrer 500 metros para llegar. Es que me daba miedo, digo, no me voy a acercar, que a ver si Fer... no sé. Sí, es que dicen que... una mañanita. Dicen que hoy me he levantado de mal café. No, hoy a mí me encanta. Yo estoy alegre cuando ya comienza el programa. ¿Qué te han echado en el café? Que no, que estoy muy alegre. Vale, a mí me gusta. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que ayer no llovió. Tuve una imagen tan apoteósica antes de ayer, a las 12 de la noche, en plena tormenta eléctrica, tocando el piano bajo los rayos. Salió, por lo visto, volando con el piano por la ventana. Oye, fue un momento, os lo tomasteis a cachondeo cuando os lo conté, y fue un momento absolutamente mitológico. Y estaba yo encantado con mis siestas. Ayer no, ayer tuve una noche más normal. Estuve viendo Pride, por cierto. Sabéis que Pride es la película que hemos recomendado para comentar aquí el próximo viernes. Sabéis que hemos iniciado una nueva sección que es un videoforum. Cada semana recomendamos una película, lo anunciamos el viernes y tenéis sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para verla. Y la comentamos aquí. Entonces, en este videoforum, claro, destripamos las películas. Así que tenéis que llegar con los deberes hechos, con la película vista, porque si no, corréis el riesgo de escuchar el final. Y la película elegida para esta semana, para comentar el viernes, es Pride. Una película que habla precisamente de eso, de la tolerancia, del orgullo. Pride. ¡Tus gays han llegado! Venid, os presentaré. Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso. Lesbianas y gays apoyan a los mineros. Por supuesto. Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas. Es algo que me dijeron en el mercado. Dejemos que se instalen antes. Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros. Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo hablaba con Kevin. Sal y busca a un gay o a una lesbiana enseguida. ¿Y si se equivocan conmigo? Claro, porque tú eres un hombre irresistible. Lo que me dijeron de las lesbianas es cierto. ¿Sois todas vegetarianas? Qué vergüenza que pasaran una noche en el suelo de Dai. No me importa acoger a más mientras no sean lesbianas, por lo que cocinan, pero acogeré a otro gay. Las comunidades mineras son maltratadas igual que nosotros. Sin sus pozos, estos pueblos no son nada, están acabados. Una pandilla de gays y lesbianas han salido a favor de los mineros. Nos apoyan unos pervertidos. Cada día recaudan para nosotros. Lo que hacen es reivindicarse a sí mismos. Cerrad la boca, porque si no os la cerraré yo. Cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú, tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía es lo mejor que hay en el mundo. Nueva furgo. No iré en eso. Pues quédate aquí. Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño? Pues sí. Vamos a Swansea a una macro lesbiciesta. ¿Veis lo conseguido? Al intercambiarnos nuestra amistad, hemos hecho historia. El local es solo para hombres. Ah, no seas tontín, cielo. Hemos venido desde Powers. Queremos verlo todo. ¿Y la movida del látex? ¿Qué es esto? ¿Esas mujeres nunca duermen? ¿Qué recuerdos me trae el aparatito? Hola, Fernando, ¿qué tal? Radiocable.com. Bueno, en estos días que se celebra el World Pride en Madrid, se está enfocando mucho a José Luis Rodríguez Zapatero por una de sus medidas políticas más reconocidas, la extensión de derechos a parejas del mismo sexo. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, tenía muchísimo interés en hablar contigo porque creo que vas a participar en los actos. Incluso acabas de poner voz a un documental televisivo sobre la lucha por los derechos del movimiento gay, ¿no? Sí, en efecto, sí. Me han pedido que pusiera la voz en off para marcar un poco la simbología de lo que fue
aprobación del matrimonio homosexual, lo he hecho con agrado y participo en el Congreso de Derechos Humanos del LGTB, en defensa de esa tarea que en muchos países avanzados se ha conseguido, pero que todavía quedan muchísimos por conseguir. ¿Ha hecho de esto una auténtica bandera política? ¿Por qué el matrimonio gay? ¿Cómo se le reveló a José Luis Rodríguez Zapatero que esto era una conquista que estaba pendiente? ¿Quién fue? O no sé si fue un momento o fue alguna persona. ¿Por qué de pronto se convirtió en el epicentro de una política? No, ahí hay un hilo conductor, proyecto político que ganó las elecciones de 2004 y que ya formulamos en 2000. Si uno revisa los antecedentes, tenía una profunda vocación de extensión de los derechos de la ciudadanía. Si recuerda, nosotros hablábamos del socialismo de los ciudadanos, convencidos que reforzar el estatuto de ciudadanía, ampliar los derechos, las libertades, pues es un camino seguro para tener una democracia mejor y para tener un país que sea reconocido sobre todo por esos valores. Y eso en gran medida se ha logrado. Creo que cualquiera que viaje por el mundo sabe que España está hoy dentro de la categoría de los países más avanzados en libertades individuales, en respeto, en tolerancia, y bueno, creo que es mejor que se nos conozca por eso que por otras cosas, ¿no? En definitiva, y además esta ley y este avance tiene dos cualidades, ¿no? Una que ha hecho feliz a mucha gente, y no solo a las personas gays y lesbianas que han podido disfrutar de su libertad tan luchada, ¿no? Sino también a toda la ciudadanía en general. Y la segunda cualidad, que me parece, yo creo que es también muy destacable, es que nunca en tan poco tiempo se avanzaron tanto en derechos y libertades, ¿no? En España. Lo dicen los propios representantes de los colectivos, que aún no se lo creen, que esa España profunda, conservadora, diera este salto cualitativo, y eso quedará ya para siempre, ¿no? No olvidemos que la ley española fue la primera del mundo que reconoció el matrimonio para personas homosexuales y la adopción. Es decir, las dos cosas a la vez, fuimos los primeros, y eso ya quedará ahí para siempre, ¿no? ¿Qué le decían otros mandatarios políticos de otros países? Porque claro, en esto está muy repartido. Es verdad que nos convertimos en espejo para Latinoamérica, por ejemplo, pero incluso en foros internacionales había mucha gente que era muy contraria también. Bueno, la verdad es que en lo que digamos los países democráticos se ha avanzado de manera sustancial, ¿no? Es verdad que todavía tenemos algunos países, sobre todo la Europa del Este, donde las circunstancias son muy adversas, muy difíciles, y claro, una gran laguna en lo que es el continente africano, salvo Sudáfrica, buena parte de Asia y América Latina. Todavía hay países que son refractarios, pero hoy había respeto. Es decir, es muy curioso cuando haces una iniciativa, una ofensiva que en definitiva todo el mundo sabe que es un avance en derechos y libertades, y que se trata simplemente de que la gente sea igual, más allá de su orientación sexual, pues el reproche era tácito. El reproche mayor lo tuve, como es conocido, por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Siempre digo que descubrimos cuántos obispos había en España cuando se manifestaron, porque realmente a mí me impresionó el número de obispos que había. Pero yo creo que poco a poco se ha ido ganando la opinión. Fue muy importante, en efecto, que Latinoamérica, que era la preocupación de la Iglesia Católica, empezara a avanzar, y ahora pues tenemos una tarea en muchos países de distintas confesiones religiosas. Hablo de Europa del Este, hablo de África, hablo de buena parte de Asia, aunque he visto que en estos días se va a aprobar en Taiwán el matrimonio homosexual. Es un avance para Asia, y yo creo que el viento de la historia corre a favor de lo que fue una actitud pionera por parte de España, ¿no? Tuvo un efecto muy pedagógico que incluso dejó proscrita la intolerancia, la palabra intolerancia, ¿no? Ser tolerante era un activo. Y hay sociólogos que dicen que los gobiernos españoles se han comportado históricamente como si la sociedad española fuera más resistente al cambio de lo que es verdaderamente, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la sociedad española tiene, por diversas circunstancias, una actitud progresista
honesta y abierta, ¿no? La prueba es que incluso la derecha y el Partido Popular, a diferencia de otras derechas, en Europa mismamente, ¿no? Pues al final han aceptado, yo creo que hasta con agrado, no diré con orgullo, pero sí con agrado, la realidad del matrimonio homosexual, ¿no? Lo combatieron al principio, pero bueno, progresivamente se ha ido produciendo. Y tenemos una sociedad muy abierta, por ejemplo, es una sociedad que en todas las encuestas es la sociedad menos xenófoba que hay en Europa, y esto es también extraordinariamente importante, lo cual está todo vinculado, es decir, si inculcan unos valores de tolerancia, de respeto, de riqueza, de consideración de una riqueza a la diversidad, pues penetran todos los estamentos sociales. Y bueno, es verdad que quizá la contraposición con lo que fueron esos 40 años de dictadura, ¿no? Y la gente tiene memoria de lo que es no ser libre, de lo que es ser perseguido, de la infelicidad colectiva y personal que provocó a tanta gente. Pues yo creo que la España democrática es una España que respira ambición de libertad. Sí, no me has contestado una cosa que yo tengo mucha curiosidad, porque hay quien atribuye a Pedro Cerolo el impulso hacia el matrimonio homosexual, hacia el reconocimiento del matrimonio sexual, o otros derechos civiles también, pero ¿por qué de pronto José Luis Rodríguez Zapatero hizo de esto una bandera, y además una bandera ilusionante, porque hay una suerte de activo político que tú reivindicas, pero incluso muy implicado, ¿no? Y me resulta llamativo cómo se produce de pronto, cómo se produce esa revelación, ¿no? No, a mí me pareció siempre una discriminación insoportable hacia las personas homosexuales, la que se vivía en las sociedades tradicionales, las que conocíamos. Todos teníamos a alguna persona que conocíamos y sabíamos lo que había sufrido por su orientación sexual. No cabe ninguna duda que lo que faltaba era que la valentía se impusiera al temor. Pedro Cerolo fue una persona muy importante, sin duda alguna, no solo por la cercanía que yo tuve con él en todo momento, sino porque en el Partido Socialista pues hizo una batalla que nos llevó prácticamente a la unanimidad, y además lo explicaba muy bien, lo defendía muy bien, era una persona inteligente que desde luego pues está en la conciencia colectiva. Pero la generación que nos hicimos cargo del Partido Socialista en el año 2000 era la generación que ya había vivido siempre en democracia, y esto lo subrayo mucho. Y teníamos, yo con 18 años pues vi cómo se aprobaba la Constitución, siempre viví en un ambiente de libertad, y quizá eso facilitaba, como algunas otras leyes que hicimos, facilitaba el que no tuviéramos ninguna duda ni ningún temor, sabiendo que el debate intelectual, político, moral, ideológico es un debate que está ganado ante los ojos de cualquier persona de bien, más allá de sus condiciones ideológicas, porque, en fin, yo creo que si algo caracteriza a la democracia es precisamente la fortaleza que le da el que las minorías tengan los mismos derechos que las mayorías en todos los órdenes, y que se deje vivir libremente. Y para vivir libremente todos sabemos lo que es amar libremente. Es decir, es una de las expresiones más esenciales de lo que puede ser pues es eso, el curso de una vida en el que uno puede realizarse. Me pareció, siempre estuve completamente convencido de ello, no lo dudé, y quise resaltar que precisamente el día que se aprobaba la ley, que intervinen pocas veces que se aprobaron leyes, ¿no? Con aquella idea de que España sería un país más decente, porque un país decente es el que no humilla a sus miembros, y yo creo que eso es fundamental, que quede en la conciencia de todos, ¿no? Que es la libertad lo que nos hace verdaderos, y no la verdad lo que nos hace libres, sobre todo cuando es una verdad que se intenta imponer desde determinados dogmas morales. José Luis Rodríguez Zapatero, que además dejaste la presidencia hace más de 6 años, y eres quizá el expresidente que lleva una vida más discreta desde que dejaste la Moncloa, así que te agradecemos mucho de corazón que en cierta forma abras un poquito de este espacio. Esta semana se me va a ver, O sea, bueno, está bien. Quiero decir que me siento
Creo que además el que se haya elegido para el World Pride Madrid me parece que es fundamental, porque ciertamente mucha gente me dice que como en España no se vive la libertad para las personas homosexuales como en ningún otro lado, y eso pues modestamente me siento orgulloso, y es una de las leyes que más gratificación me ha producido en este tiempo, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero, muchísimas gracias, mucha suerte. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Radiocable.com. Pues toda esta semana que se está viviendo en Madrid, el Pride, el World Pride, que además es una convocatoria internacional, con lo cual tiene una dimensión mayor que otros años, y aunque las cifras han sido muy optimistas, se esperaban en torno a 3 millones de personas, pero es imposible que una ciudad como Madrid acoja tantísima gente por concentrada que esté en los hoteles, o no, pero en todo caso lo que sí que es verdad es que se esperan cifras verdaderamente altas, especialmente el fin de semana, que es cuando va a tener lugar ese gran desfile con las carrozas del orgullo. Bueno, esto, y ayer escuchábamos a Manuela Carmena como desde el Ayuntamiento de Madrid daban la bienvenida, decía, ya tenemos bandera del orgullo, porque han hecho una bandera gigante en la que han participado los ciudadanos haciendo pequeños nudos. Y entonces ha sido una gran bandera colectiva de tolerancia que pende del Ayuntamiento de Madrid. Ya tenemos bandera, ya hemos conseguido colgar de este edificio del Ayuntamiento de Madrid la primera bandera hecha entre todos los madrileños. No solamente tenemos el orgullo de colocar nuestra bandera LGTBI aquí en el Ayuntamiento, sino que, como os decía antes, es la primera vez que se hace una bandera entre 100.000 puntadas, es decir, 100.000 madrileños, ¿no? Creo que es un acontecimiento que indica hasta qué punto Madrid es los madrileños, Madrid es los ciudadanos, y que somos todos, y que el Ayuntamiento consigue efectivamente el que haya esa sinergia entre todos para hacer posible esta imagen de Madrid, que yo creo que va a dar la vuelta al mundo por su importancia, su plasticidad. Buenos días, cafeteros. Bueno, aunque este mensaje va con un poco de retraso, hoy he llevado a mi hijo a la escuela de verano. Y después de estar todo el año los niños juntos en las clases y disfrutando de la diversidad, en plena semana de diversidad sexual del colectivo LGTB, que están de enhorabuena, los niños van por un lado en la escuela de verano y las niñas por otro. La excusa, porque los niños quieren fútbol y las niñas bailar. ¡Viva la diversidad! Sí, señor. Sí, porque es curioso cómo damos por logradas algunas conquistas, por conseguidos algunos objetivos, algunas metas, por cerradas algunas asignaturas pendientes, pero cuando uno echa la vista atrás y ve que no hace tanto tiempo que en este país la intolerancia estaba absolutamente instalado en todos los órdenes de la sociedad, y de hecho sigue instalado en un montón de aspectos, ¿no? Y esto mismo que nos decía Bati el Blau, pues es todavía un síntoma de ese camino que todavía nos queda por recorrer sobre la igualdad, la diversidad, la tolerancia. Y Mary. Sobre todo porque yo me quedaría, en la entrevista de Zapatero me quedaría con una parte, y es que cuando dice nunca se ha avanzado tanto en derechos humanos, no sé si nunca se ha avanzado tanto en tan poco tiempo en derechos humanos, no lo sé, pero sí es verdad que la ley de matrimonio homosexual y adopción por parte de personas del mismo sexo creo que sí que demostró un hecho político, y es que
tú, una vez implantas algo, es muy difícil que lo vuelvas a revocar. Me explico. La ley del aborto, la ley de matrimonio homosexual, muchas leyes que al final son humanas, son de derechos humanos, luego son muy difíciles de revocar. El Partido Popular no se ha atrevido a revocar la ley de matrimonio homosexual, por mucho que estaba alardeando antes de llegar al gobierno. El Partido Popular no se ha atrevido a derogar la ley del aborto, por mucho que se estuvo manifestando anteriormente, con lo cual eso demuestra que el Partido Socialista, si quiere gobernar y si quiere que le sigan votando, tendría que hacer eso en el gobierno, tendría que implantar una serie de leyes que sean sobre derechos humanos, que demuestren que son de derechos humanos, porque al final el Partido Popular no se va a atrever a derogarlas. Emilia. Bueno, como decía Fernando, estos derechos han costado mucho y en concreto en los primeros años de la transición, que hasta el año 79 esto era un delito grave, pues justo de lo que no habla la ley de amnistía del año 77 es de los delitos de peligrosidad social, donde estaban detenidos los homosexuales y las lesbianas, ¿no? Y justo de ellos ni se quiso hablar en ese momento. Entonces el cambio es brutal, porque hasta entrados los 80 era un delito menor o una falta el hecho de que una pareja de homosexuales fuera por la calle cogida de la mano. Quiero decir, eso hasta finales de los 80 casi podía tener una multa, ¿no? Entonces, lo que sí me parece interesante es la capacidad de cambio de una sociedad y muchas veces cómo se ha utilizado el miedo como una excusa para no avanzar, ¿no? Y eso de presentar como si hubiera una especie de ogro español que va a pisotear esos derechos. Y al final, pues bueno, el Partido Popular llevó su recurso al Constitucional, hizo, digamos, todo lo que tenía que hacer hacia un cierto sector de su electorado, pero la sociedad es mucho más maleable, adaptativa y permeable a los cambios, ¿no? Y bueno, pues de hecho esa discusión ya no está en ningún sitio prácticamente. Bueno, no hay más que recordar la hemeroteca también de Rajoy en 2005, que decía: a lo largo de la historia el matrimonio ha sido la unión de un hombre y una mujer. Recordar también el argumento de las peras que decía la señora Botella, que ahora en realidad han pasado, desde esta ley han pasado 12 años. Pero cuando ves ese tipo de frases, ese tipo de argumentos que soltaban desde la bancada del Partido Popular en contra del matrimonio, de la unión de personas del mismo sexo, te parece anacrónico, ¿no? Te parece que ha pasado 20 años, porque no te puedes creer que alguien en su sano juicio pudiese decir estas barbaridades, ¿no? Porque al final es algo que es cuestión del amor, ¿no? Del amor entre dos personas, que es algo que no se puede evitar, que no se debe evitar, y que es algo natural. Es algo humano. Bueno, aquella ley que fue un soplo de aire fresco en una primera legislatura cargada de medidas sociales del gobierno de Zapatero, y que demuestra, como decía María, y esto alguien lo estaba destacando también, estoy buscando el tuit a ver si lo veo, pero demuestra que con decisión, muchas veces con tesón, con algo de coraje político, hay medidas que parecen en su momento, en el momento en el que son tomadas, en el que son anunciadas, parecen polémicas, y después la sociedad se adapta con una enorme velocidad. Y una vez lo haces, ya no tiene vuelta atrás. Y por eso muchas veces se le reprocha al Partido Socialista que abandonen algunos proyectos que son, para ellos son bandera, que los abandonen por temor al ¿y qué pasará? ¿Y qué consecuencias tendrá? ¿No? Y ahí se habla de, por ejemplo, de la ley de financiación de la Iglesia, o del concordato, o algunas otras medidas que se quedan aparcadas en un cajón. Recuerdo perfectamente la ley de libertad religiosa, por ejemplo, absolutamente desarrollada, redactada, que acabó en un cajón del gobierno de Zapatero, ¿no? Porque pensaban que en aquel momento transgredía demasiado los pilares de la convivencia, y eso hace que, en fin, los sucesivos gobiernos pues no se atrevan a dar esos pasos, pero han pasado 12 años del matrimonio homosexual y la sociedad no solamente lo ha aceptado, sino que además lo ha abanderado y ha convertido este país en un referente de la identidad sexual, de la tolerancia, del respeto, y eso es muy importante y muy positivo para la imagen de España. Bueno, el caso es que
tenemos esta gran fiesta, esta gran celebración de la tolerancia que está teniendo lugar en las calles de Madrid y que va a tener su jornada grande en el fin de semana. Y ya sabéis que tenemos una película recomendada para ver a lo largo de estos días. Luego no me digáis que estamos haciendo spoilers, que habéis llegado al viernes sin hacer los deberes, sin ver las películas, porque luego hay que participar, hay que comentarlas. Pride, esa película que habla precisamente de eso, en una sociedad en los años 80, la forma en la que un grupo de homosexuales se suman a la reivindicación de los mineros, un colectivo antagónico en aquel momento en términos de respeto y de tolerancia para con los derechos de los homosexuales, pero comprenden que tienen una reivindicación conjunta que hacer, ¿no? Y transforman ese apoyo en una batalla política. Es muy interesante la película, es una comedia además, o sea que es muy entretenida de ver, pero también plantea estos dilemas. Así que el viernes tendremos la oportunidad de comentarla, no os la perdáis, Pride, y la podéis ver, hay un montón de portales que la podéis ver pagando, hay un montón de fórmulas que la podéis obtener y acceder, y etcétera, etcétera, y proceder. Etcétera. En el mundo de Internet no valen las excusas. No, estaba viendo ahora cómo apenas 8 años después de aprobar esa ley, Rajoy acudía felizmente a la boda de Javier Maroto, ¿no? Y cómo ese ciclo de esa doble moral de poner el grito en el cielo y de sobreactuar, ¿no? Como si lo que estuviera ocurriendo con la aprobación de esa legislación fuera una especie de aberración, pues se evapora rápidamente, ¿no? Sobre esto mismo, recordando lo que decía Emilio, he encontrado aquí un artículo del 12 de septiembre de 2015 y que decía: hemeroteca, un gay es una persona tarada, y otros perlas del Partido Popular antes de la boda de Maroto, que es precisamente lo que decías tú, Emilio. Y dice: la boda de Javier Maroto y su novio ha generado polémica sobre si la asistencia de Rajoy es realmente coherente tras haber presentado un recurso contra la ley que lo permite ante el Constitucional. Y dice: el matrimonio homosexual ha generado rechazo entre el Partido Popular, ya que el actual presidente, el señor Mariano Rajoy, decía: es una manía del gobierno de Zapatero de parecer moderno. Así se refería a la ley que se pretendía aprobar, de la que, bueno, pues gracias a esa ley, pues Maroto se pudo casar, y de hecho, pues bueno, recordaban lo que decía un exconcejal del Partido Popular, que lo comparó en Twitter con la zoofilia, y dijo: y un hombre con una cabra y una mujer con un perro. Este tipo de atrocidades son las que recordaba el diario.es en 2015, previamente a la boda de Javier Maroto. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
Bueno, es que estaba buscando además el teléfono para tenerlo a mano porque hemos visto publicado en la prensa hoy, porque hay muchos otros temas que están colocados sobre la mesa, no solamente la reivindicación de los derechos civiles con esta semana del orgullo que se vive en Madrid, pero hay otros datos sobre España que son enormemente preocupantes y observando las portadas de los periódicos vemos algunos datos verdaderamente graves. ¿Sabéis que se ha presentado un informe, lo ha presentado Cáritas y la Fundación Foessa, un informe que se llama Análisis y Perspectivas del año 2017 que retrata la dura realidad de las miles de familias que sobreviven alejadas a la recuperación económica y que mantienen su precariedad? Toda la fragilidad de los recursos, la falta de un colchón que les proteja si un cambio vital o laboral les empujara definitivamente a la pobreza. Son algunos datos muy, muy graves, muy preocupantes. Hemos visto incluso algunos comentados por la prensa internacional y por eso le hemos pedido hoy que nos acompañe a Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas España. Francisco Lorenzo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es que este informe que acabáis de presentar concluye cosas como que hay muchas familias que no están viviendo la recuperación económica, ¿no? Claro, no es un fenómeno en absoluto nuevo. Es decir, lo que debemos entender es que esto de la crisis no ha sido cuestión de coyuntura, sino que tiene que ver con la estructura. Entre 2000 y 2008, que nuestra economía creció por encima de la media europea, que generamos mucho empleo, mucho más que la media europea, teníamos un 44% de personas que ven experimentar episodios puntuales de pobreza relativa o un 50% que estaba afectado por algún indicador de exclusión social. Es decir, podemos crecer, podemos generar riqueza, ahora bien, tenemos que entender cómo distribuimos esa riqueza y a partir de qué sectores y qué tipos de empleo se generan cuando se genera esa riqueza. Sí, porque lo que parece claro es que la recuperación es solamente cosa de unos pocos, ¿no? Claro, de la misma forma, los datos positivos que estamos teniendo a día de hoy en términos macroeconómicos, que lo son y que son una buena noticia, no se traducen directamente en bienestar de muchas familias, especialmente de aquellas que sí que padecieron el primer impacto de la crisis. Claro. ¿Qué protección social tienen esas familias? Porque en el informe también analizáis el uso de los medios de comunicación de términos como nuevas pobrezas, pero claro, ¿cuál es la protección social que tienen? Sí, mira, cuando hablamos del colchón o de esa red de seguridad que tienen las familias, que tienen los hogares en nuestro país, analizamos tres aspectos. Uno, los recursos propios que tiene, es decir, pues tengo unos ahorros, tengo una vivienda en propiedad, de forma que si me quedo temporalmente en paro, eso me va a proteger. Un segundo elemento, el apoyo familiar. Puedo enfrentar situaciones de dificultad porque tengo una familia o unos vecinos o unos amigos que me van a apoyar de una forma concreta. Y un tercer aspecto tiene que ver con los apoyos institucionales, es decir, tengo derecho a una prestación, servicios sociales públicos o incluso entidades sociales, pues como la propia Cáritas, Cruz Roja u otras entidades sociales. En ese sentido, el informe es clarísimo los datos que arroja. La principal fuente de apoyo o el principal elemento de nuestra red de seguridad es la familia. Muy por encima de los recursos propios, porque solo un 20% de los hogares, solamente un 20%, tiene ahorro suficiente como para poder estar 3 meses sin ingresar. Es decir, es la familia por encima de cualquier otro de los elementos. Y sobre todo, desde un aspecto muy, muy de confianza, es decir, confío en que mi familia me puede ayudar a mí más de lo que yo voy a poder ayudar a ella. Por lo tanto, reivindicar, sin duda alguna, el papel que ha jugado tradicionalmente la familia en nuestro modelo de bienestar, especialmente el papel que ha jugado la mujer en el estado de bienestar. No se entiende nuestro modelo de bienestar sin determinadas renuncias y determinados esfuerzos, y reivindicar también que no está protegida en términos de políticas sociales lo suficiente, ¿no? También es muy llamativa, hacéis un análisis del uso en los medios de comunicación de términos como nuevas pobrezas y la forma en la que los medios de comunicación se refieren a este fenómeno. ¿Existe en los medios una ocultación de la pobreza de los pobres? Porque casi nunca vemos sus vidas cotidianas. Hemos visto que cuando lo recoge la prensa internacional provoca incluso críticas aquí desde periodistas en España, pero aparecen, en fin, vemos que hay una responsabilidad también en los propios medios, ¿no? Sí, bueno, en los medios nos encontramos un poco de todo. Es verdad que la propia dinámica de esta sociedad os exige a los medios titulares y análisis excesivamente sencillos de cuestiones que son complejas, ¿no? Entonces, de ahí que caigamos en la tentación, en ocasiones, pues de magnificar cuestiones que a lo mejor no son para tanto o de invisibilizar otras que sí lo son, ¿no? Te pongo ejemplos. Ahora, de pronto,
surge con fuerza conceptos como la pobreza infantil, como la pobreza energética. Bueno, un poco lo que planteamos es que los hogares donde hay presencia de menores siempre han tenido mayor dificultad en estas cuestiones, viene de largo. O que los pobres no han podido pagar el recibo de la luz, por decirlo de alguna forma, viene también de largo. No son cuestiones distintas a las que ya estaban, son manifestaciones concretas que ponen, como digo, de manifiesto algunos aspectos, pues como te decía, políticas de protección a la infancia o determinado acceso a recursos, ¿no? En otras ocasiones lo que se hace es lo contrario, se exageran determinadas cuestiones, lo cual quita una cierta credibilidad. Cuando hablamos de pobreza, según establece la Unión Europea, hablamos de un nivel de renta determinado. No hablamos exclusivamente de la gente que está buscando comida en la basura o durmiendo en la calle, ¿no? ¿Cómo va a haber 10 millones de personas? Pues efectivamente no los hay en esa situación. Efectivamente, esa exageración tampoco ayuda a comprender el fenómeno. Y luego concluís también que hay una inercia en la precariedad, algo que la normaliza. Claro, da la impresión de que cuanto más pasa el tiempo, más difícil es salir de ella, ¿no? Claro, y además, efectivamente, cuando hemos pasado episodios tan duros, cualquier leve mejoría, aunque todavía sea insuficiente, nos parece fantástico. Esto es como cuando hay un terremoto, ¿verdad? Terminan los temblores. Bueno, primero, todavía hay mucha gente debajo de los escombros. Eso es una de las primeras cuestiones que ponemos. Ahora, de pronto, encontramos que para algunos los podemos alojar en tiendas de campaña, lo cual es mucho mejor que dormir a la intemperie, ¿verdad? En determinados empleos precarios, ¿no? Bueno, el planteamiento que decimos, ojo, a ver si estamos sustituyendo una ciudad de edificios por una ciudad de tiendas de campaña. Es decir, claro que es mejor tener un empleo precario que no tener nada, sin duda alguna, ¿verdad? Pero estamos transformando nuestro modelo de bienestar, nuestro modelo social, económico, nuestro mercado laboral en un mercado precario que no proteja y en ocasiones, me atrevería a decir, indigno. Bueno, pues hay un riesgo que, como decía antes, es estructural, no es coyuntural, no es de fondo. ¿Y qué puede hacer la política? ¿Cuáles son las medidas políticas que podrían romper esa inercia y combatir la desigualdad? Yo creo que hay dos aspectos. Uno, desde Cáritas se han puesto sobre la mesa ya hace varios años 10 propuestas políticas concretas, ¿no? No propuestas políticas centradas en el total, en el conjunto de la población, sino muy centradas especialmente, bueno, pues en las personas que peor lo están pasando. Hablamos de un sistema de garantía de ingresos, hablamos de cláusulas sociales, hablamos del salario mínimo, bueno, cuestiones muy concretas que yo creo que son fácilmente cuantificables y con voluntad política se pueden llevar a cabo. Pero yo ahí siempre creo que hay que hacer también un análisis, y es que al final, para que una política tenga una calidad suficiente, debemos tener una ciudadanía también comprometida. Y en ese sentido yo creo que como sociedad civil tenemos que empujar, tenemos que elevar el nivel democrático y el nivel ético de nuestra sociedad para tener unas políticas a la altura, ¿no? Pues Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas España, muchísimas gracias por atender esta llamada. Francisco, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos. Los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego.
¿Y si no hubiera luz? Si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Están preguntando en el chat que si es de una película. No fue, efectivamente, como dice Ángel, fue un anuncio electoral de Izquierda Unida que se basó en un poema de David Eloy, una adaptación, y la verdad es que es uno de los mejores, en mi opinión, uno de los mejores anuncios electorales que se han emitido en España, pero sobre todo nos gusta porque es un poema muy significativo, que nos indica a todos la dirección, el camino a seguir, el faro, y es maravilloso. Dice Panterita, qué genios, absolutamente. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis enviar notas de audio para participar en directo, para participar aquí. Sabéis que hay un WhatsApp, enviáis una nota de audio, unos 30 segundos, que he visto, hay hasta uno de 11 minutos, no. Son 30 segundos y nos enviáis un pequeño textito para que los podamos agrupar los mensajes. 627-002-002. Buenos días, cafetera. Buenos días, Emilio. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Desde Portugal. Solo comentar eso, que gracias a Zapatero, yo no tengo ninguna gana de casarme, ni creo que me case nunca en la vida, pero es muy bonito tener la opción, cuidado, como el resto del mundo. Que todos dicen eso y acaban casados. Una y no más Santo Tomás y ya nos conocemos todos. Me miran por aquí con cara de ya. Bueno, pero eso es verdad, la cuestión es una cuestión de libertades, porque una de las grandes confusiones de los intolerantes es que de pronto creyeron que alguien les iba a obligar a casarse con otro hombre o con otra mujer y entonces las grandes reticencias es que ahora se pueden casar, y como si le estuvieran obligando a usted, oiga, pues si no quiere casarse no se case. Y es verdad que yo siempre he dicho, hombre, teniendo en cuenta, vaya conquista, que lo que estamos abriendo es un espacio a casarse, que era lo que deberíamos haber eliminado, pero en fin, digo, haber eliminado hasta en el mundo heterosexual. Bueno, sea como fuere, es verdad, tienes mucha razón, efectivamente, aquí la cuestión es una cuestión de libertad, de que la gente tenga derecho a hacer lo que le dé la gana y que nadie tenga derecho a interferir en la vida de los demás, estaría bueno, ¿no? Así que estoy sustancialmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. 627-002-002. Zapatero ha insistido en el término tolerancia. ¿Por qué asociamos a las cuestiones relacionadas con el sexismo, el racismo, la violencia étnica, el machismo, en términos de tolerancia? La tolerancia aquí está definida según la perspectiva multiculturalista, es decir, somos diferentes culturas, por lo tanto tenemos que tolerarnos. Perdón, pero yo digo no. Implica que para institucionalizar el sexismo, el racismo, el machismo, es convencer a un grupo privilegiado que debe ceder por sí solo. ¿Acaso Martin Luther King usó alguna vez la palabra tolerancia en sus discursos? Nunca, eso sería una obscenidad. La solución no es tolerarnos, porque el problema subyacente es un problema de equidad económica, de reconocimiento de la legalidad de ciertos derechos muy concretos. Solo así no trataremos a los homosexuales como engendros inferiores. Queríamos colocar el foco hoy en asuntos que son muy trascendentales, pero que efectivamente no están en las portadas de los periódicos hoy, porque hoy la actualidad camina en direcciones diferentes. Hoy sabéis que se va a producir la reunión entre Iglesias y Pedro Sánchez. Es una reunión sobre la que hay mucha expectación porque determinará cuál es el giro real del Partido Socialista, que parece haber tendido la mano a Podemos, y está por ver que ese giro y que esa tendida de mano sea sincera, de la misma manera que hay que ver cómo reacciona Podemos y si también tiende la mano en esa dirección o también forma parte de la escenografía política. Dice el periódico La Razón que Iglesias va a poner a prueba el giro de Sánchez, votar no al techo de gasto. Hoy no habrá paseillo juntos hasta el Congreso ni declaraciones del socialista tras la reunión, dice el periódico La Razón, que habla además de la comisión de investigación del Congreso. Ayer sabéis que compareció Bárcenas y nos dio momentos verdaderamente intensos, una declaración
que no fue tal, porque la verdad es que Luis Bárcenas mantuvo un silencio sepulcral, pero sí le escuchamos en algunos momentos bastante intensos. Pero le pido que a partir de ahora, por lo menos mientras yo le pregunte, usted me responda. Sí. Al menos no voy a contestar. Sí, y usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro. Sí, es usted muy gracioso, ni usted como si estuviera no sé, en el salón de una película de vaqueros e indios, señor Bárcenas. Y yo estaré absolutamente encantado, una vez que se resuelva el frente judicial, acudir a la comisión y comentar todo lo que sea necesario, pero en ningún caso en este momento en el que lo que prima es mi derecho a la defensa. Y su silencio de hoy, su pacto de silencio con el Partido Popular, es la prueba de que está intentando ser fuerte, como le pidió el señor Rajoy. Su silencio está protegiendo al gobierno, señor Bárcenas. Su silencio, señor Bárcenas, está protegiendo al presidente del gobierno. Ayer que vimos de nuevo a una Irene Montero excelente en esta interpelación a Luis Bárcenas, con enorme dureza. Por cierto, fue uno de los momentos de la comparecencia de Bárcenas porque allí cometió un lapsus y hubo un reconocimiento implícito de la existencia de la caja B. Hasta ahora no lo habíamos entendido. Algo en lo que de pronto estaba Irene Montero interpelando a Bárcenas, cometió ese lapsus y fue Carolina Vescansa quien le dijo a Irene Montero: atención a esta declaración de Bárcenas. Le sigo preguntando si se ha enriquecido usted, señor Bárcenas, con la gestión de las finanzas ilegales del Partido Popular y si se quedó con casi 300.000 euros de la caja B de su partido, tal y como asegura la Fiscalía Anticorrupción. Le pregunto también... Esa sí se la voy a contestar. En ningún caso. Ni con 300.000, ni con 8.000. Con nada, absolutamente con nada. De acuerdo, con 0 euros se quedó. Usted se acogió claro, de la caja B que existió. Digo, se quedó con 0 euros de la caja B que existía. De fondos del partido. Yo no me he apropiado de nada, absolutamente nada. Yo estoy hablando en general de fondos. ¿Cobraba usted del partido, señor Bárcenas? Señor Bárcenas. Así que fue el momento de la comparecencia. Dice el periódico ABC, Bárcenas lleva su circo al Congreso con ayuda de la oposición. Dice el periódico ABC, con una fotografía gigante de Bárcenas, con los ojos muy abiertos, que el extesorero sorteó con altanería el fútil interrogatorio al que fue sometido ayer en la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP. Se limitó a corregir y a responder a sus interlocutores, a los que no respondió. Bueno, hubo algún momento en el que finalmente sí respondió. Haber recibido sobresueldos. Si ellos lo reconocieron, ¿usted tampoco va a reconocer ahora que a esas personas sí les entregó algún sobresueldo, señor Bárcenas? Mira hacia abajo. Esto quiere decir que usted cada mes subía al despacho de Mariano Rajoy y le entregaba un sobre con billetes de 500 euros. Desde que era ministro con Aznar, según usted. Alguna vez usted incluso ha dicho que acompañaba este sobre de billetes de 500 euros, gracias por mirarme al fin, con cajas de puros. Esto quiere decir que usted iba al despacho de María Dolores de Cospedal y le entregaba un sobre de 500 euros. Dígame, señor Bárcenas, estoy encantado de escucharlo. Va a tener una contestación, me va a escuchar sí, y voy a favor. verbalizar. Jamás he dicho que le llevase ninguna caja de puros y jamás he dicho que le subiese sobres con billetes de 500. Lo que está usted contextualizando de la caja de puros, eso es otra historia que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. O sea, que está intentando confundir no sé a quién. Bárcenas exculpa a la dirección del PP y se faja con la oposición, dice el periódico El Mundo, que los populares renuncian a interrogarlo, que Rajoy dice que la comisión de investigación no aporta nada. Y escuchamos a Toni Cantó después decir que incluso María Dolores de Cospedal le había amenazado, que le llamó por teléfono en 2 ocasiones. Es que si la señora de Cospedal quiere hacerme alguna amenaza con llevar a cabo medidas contra mi persona, debería llamarme como la secretaria general del Partido Popular que es, no como la ministra de Defensa, que es lo que hicieron en 2 ocasiones en esa llamada a la hora de decirme quién quería hablar conmigo.
Me llamó el viernes por la tarde. Yo había dicho declaraciones en las que me remitía a las palabras del señor Bárcenas. Yo repetía lo que el señor Bárcenas estaba diciendo. Yo me estaba tomando un batido con mi hija y de repente me dijeron: señor Cantó, quiere hablar con usted la ministra de Defensa. Ruido. Señor Cantó, enseguida se pone la ministra de Defensa, más ruido, y finalmente la señora de Cospedal, Tony, y entonces me pegó un chorreo de muy señor mío. Y mientras tanto, en el otro lugar de la galaxia, el Partido Popular dice: el gobierno sigue adelante con tranquilidad, trabajando, como si nada, como si no fuera con ellos. Las derivadas que hemos visto a este intento del populismo radical, extremista, han tenido también que ver con el último congreso del Partido Socialista, porque lo que estamos viendo es que están en una competición en si son más extremistas que el original o si el sucedáneo insulta más o entorpece más la estabilidad política y económica del gobierno. Esa competición para ver quién es más extremista solo beneficia a los antisistema, que ya hemos visto dónde están acabando en el resto de Europa. Hoy es el aniversario de las elecciones del 26 de junio del año pasado y queremos destacar que en este año creo que el gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, ha hecho una gran labor a pesar de las dificultades que entraña tener 137 escaños. Bueno, y hoy se va a producir, es que estaba leyendo algunos mensajes que estáis enviando y decía alguien: qué pena que Tony Cantó no grabase esa llamada de la ministra de Defensa, porque ya tendríamos a otro ministro reprobado. Hoy se va a producir precisamente en el Congreso de los Diputados la reprobación del ministro Montoro. Sabéis que después de que el Tribunal Constitucional haya declarado que la amnistía fiscal no cumplía la forma necesaria para aceptar en toda su dimensión los aspectos legales, pues entonces va a ser reprobado como ministro. Y en efecto, si María Dolores de Cospedal, no estaría mal escucharla en ese registro, sería bastante interesante. En todo caso, lo que han aprendido en el gobierno, y esto es bastante claro, lección que nos tememos mucho que también ha aprendido Pedro Sánchez, que cuanto menos comparecen en los medios de comunicación, ante los medios de comunicación, mejor les va. Entonces, hoy, por ejemplo, sabemos que después de esa reunión entre Iglesias y Pedro Sánchez, no está previsto, por lo menos a esta hora, que comparezca Pedro Sánchez. Esto ya nos llama la atención, ¿no? Porque es una reunión que tiene una cierta trascendencia, pero aquí la política de pronto ha decidido que es que lo mejor es permanecer oculto, en segundo plano. Hace tiempo que no vemos a María Dolores de Cospedal, quizá tiene algo que ver con que cada vez que abre la boca monta algún incendio. Pero, en fin, Luis Bárcenas guarda silencio, dice el periódico El País en su portada. El extesorero del Partido Popular eludió contestar al duro interrogatorio de la oposición en la primera sesión de la comisión parlamentaria sobre la financiación de su partido. Los populares descalificaron la investigación y decidieron no hacerle preguntas. Ayer lo decía el propio Tony Cantó, resulta verdaderamente llamativa la posición que ha adoptado precisamente Bárcenas y el Partido Popular, especialmente el Partido Popular, en el interrogatorio. Bueno, esto en lo que a la agenda setting se refiere, pero ya sabéis que hay dos agendas. Una es la agenda de la cafetera, donde las noticias que vosotros enviáis tienen protagonismo, y la otra diferente es la de la agenda setting, que las portadas de los periódicos tratan de conducirnos, de dirigirnos, de llevarnos hacia allí. Escuchas la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Hola, Resistencia. Solo quería dejar una reflexión, y es que está muy bien esto de la resistencia, pero hay que salir del bosque. Uno no puede ni esconderse ni resistir eternamente. Porque ¿dónde estaban los estibadores portuarios cuando la huelga minera en 2012? ¿O cuando la huelga de hambre de aquellos 4 mineros de León? ¿O las trabajadoras de Coca-Cola que llevan ya 3 años en lucha y lo que les queda todavía? Nos están cosiendo a fuego lento y solo reaccionamos cuando nos toca. Por eso ellos ganan y seguirán ganando. Porque no es que no se nos oiga, es que no nos hacemos oír. Si los estibadores hubieran apoyado a los mineros, seguro que los mineros les apoyarían ahora. Si las trabajadoras de Coca-Cola se unieran con las Kellys, la voz se hace más fuerte. La unión hace la fuerza. En 2016 se registraron 823 huelgas y nadie las recuerda. Fueron 800.000 personas que salieron a la calle. ¿Se imaginan 800.000 personas todas juntas, luchando juntas? Pues ahí queda mi reflexión. Decir que la cosa está más tranquila, que han recuperado a 11 de los 13 linces que tuvieron que dejar ayer con las puertas abiertas porque no pudieron capturar. Entonces allí están muy contentos, yo por tanto también. Que ha muerto una lincesa que es maravillosa y que se merece que se le homenaje y se llama Homer porque se pensaban que era macho y resultó ser hembra. Así que nada, que mucha fuerza para la gente de Doñana, que me tendréis por allí en cuanto pueda ser, porque ahora todavía creo que no es el momento, cuando se tranquilice y veamos los daños y veamos qué animales necesitan, sobre todo hidratación, que es lo que pasa en los incendios. Y nada, que mucha fuerza a todos, que un beso fuerte, un saludo fuerte, y solamente quiero que alguien diga adiós. Adiós, cafetera. Mi madre, nueva miembro de la Resistencia desde hace una semana. ¿Y mi perro? Ha olido el teléfono, pero como le da la gana no dice nada, obviamente, él hace lo que él quiere. Un saludo fuerte. Y que decir que, por supuesto, no estamos solos, que somos la Resistencia. En el 627-002-002 vuestros mensajes donde nos ayudáis también a comentar la actualidad. Bueno, y hay muchas noticias que nos están enviando, María. Sí, empezamos con una que tiene que ver precisamente con el CETA, que hemos comentado muchas veces aquí en este programa. Galgo Callejero nos cuenta que más de 300 organizaciones han pedido a los grupos parlamentarios que voten no al CETA. Esto pasó ayer, este lunes, y es que representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado este lunes un escrito destinado a aquellos grupos parlamentarios que se muestran a favor del CETA y concretamente también al Partido Socialista, cómo no. Sin embargo, el Partido Socialista hemos sabido también este lunes que exhibió su buena sintonía con UGT y comisiones obreras y plasmó en la primera resolución de su ejecutiva la, entre comillas, abstención razonada al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, que defenderá el próximo jueves en el Parlamento, con lo cual, insistimos, va a ser una abstención. Ellos la califican una abstención razonada y se van a abstener ante este acuerdo que se llama el Acuerdo del CETA. Figuereo Maroñas nos lleva, y también indignados, nos llevan hasta Valencia, y es que el PP, el Partido Popular, ha sido condenado a pagar 569.000 euros a Feria de Valencia por su congreso de 2008. Un juzgado de Madrid condena a la formación que no reconocía esta deuda por el acto en el que precisamente Mariano Rajoy fue reelegido como presidente del partido, así que veremos en qué queda todo esto. Y nos vamos hasta el precio de la vivienda, que vuelve a ser noticia, y es que el precio de la vivienda en alquiler supera los niveles previos a la crisis en 6 capitales españolas. La ciudad en la que más se han incrementado los alquileres desde el máximo de hace 10 años es Barcelona, donde los precios son un 19,8% más altos que en 2007, un 19,8% más altos que en 2007. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista.com, la ciudad en la que más se ha incrementado, como decimos, los alquileres desde el máximo de hace 10 años es Barcelona, donde los precios, como decimos, son un 19,8% más altos que en 2007. A Barcelona le siguen las subidas de Las Palmas de Gran Canaria con un 16,1%, Palma de Mallorca con un 14,1%, Madrid con un 7,2%, San Sebastián con un 6,2% y Girona con un 3,3%.
Galgo Callejero nos ha querido también llevar hasta el Congo, y es que nos envía una información de Desalambre, la sección que ya conocéis del diario.es, que trata este tipo de temas. Europa claudica y acepta una investigación descafeinada de las masacres de Kasai, en Congo. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debían votar el viernes una propuesta de investigación internacional independiente a la que se opusieron los países africanos del órgano. Sin embargo, el grupo de países europeos ha retirado su propuesta inicial y aprobará una investigación consensuada con la delegación africana que se teme carezca de garantías. Hablan también de que el contexto es que 10 meses de guerra del ejército contra la milicia Camuina Sapu en la región de Kasai han dejado miles de muertos, 42 fosas comunes y 2 expertos de la ONU asesinados. Y en este contexto, como decimos, pues Europa claudica y acepta una investigación descafeinada de este tipo de masacres. Nos vamos hasta Melilla porque Letra Escarlata nos habla de los niños olvidados de Melilla. Decenas de menores tutelados por la ciudad fronteriza malviven en las calles. Lo cuenta elpaís.com, y es que en los 13 kilómetros cuadrados en los que se extiende Melilla hay unos 600 menores no acompañados. 530 viven en centros gestionados por la ciudad autónoma. Otros, entre 50 y 100, se niegan a ir a los centros y viven en cualquier rincón de Melilla donde quepa un colchón. En cuevas en la Escollera, en el interior de las estructuras de los puentes o en los gigantescos tubos de una obra. A los nuevos menores que llegan se les adjudica automáticamente una plaza en La Purísima, el principal centro de referencia que reúne ya a unos 350 niños y adolescentes. Oficialmente tienen 172 plazas. La mayoría de ellos no quieren ir al centro por 2 razones: porque no creen que así consigan una tarjeta de residencia y porque, según denuncian, les pegan. Como decimos, se les llaman los niños olvidados de Melilla, y donde está ocurriendo este suceso. Y terminamos con una información que nos envía Ángel Trianero, y que además también nos han llegado algunos audios sobre la gestación subrogada. Nos habla Ángel Trianero de las claves de la ley de gestación subrogada que Ciudadanos presenta este mismo martes. El proyecto legal del Partido Naranja permitirá a las mujeres mayores de 25 años con una situación económica estable ser vientres de alquiler un máximo de 2 veces y siempre que hayan gestado al menos a un hijo sano con anterioridad. Entre los requisitos, como decimos, está el de que la oportunidad de prestarse a esto estará limitada a un máximo de 2 ocasiones. No podrán ser gestantes si ya lo han hecho más de una vez con anterioridad. Este es solo uno de los requisitos que plantean en su ley, una ley que, como decimos, presentan este martes y veremos qué recorrido tiene en el Congreso. Obviamente, dentro de esta sociedad, yo entiendo que no llegará a conseguir ser padre o madre cuando es tu deseo, cuando te han inculcado tan fuerte que es parte de tu proyecto y tal, pues entiendo la frustración. Lo que también entiendo es que me parece muy difícil que haya suficientes mujeres como para dar altruistamente la gestación de un hijo a todas las parejas y personas solas que lo desean. Y además me parece que es un intento, por un lado, de lavado de cara al colectivo homosexual, sobre todo a la parte rica del colectivo homosexual, por parte de gente que llegó a decir que la unión entre 2 personas del mismo sexo no podía ser considerada matrimonio. Por una parte me parece eso, un lavado de cara, y por otro, unas ganas muy grandes de rascar votos y de abrir un mercado en este país que hasta hace poco no existía y que para ser ilegal de momento se está paseando con una alegría, montando ferias, todas las empresas, etcétera. La verdad que aquí creo que hay intereses detrás de empresas, etcétera, y que la prensa no nos los está contando bien. En cualquier caso, creo que deberíamos oponernos como sociedad a esta ley porque garantiza la explotación femenina, porque al final el supuesto altruista va a servir para pasar bajo manga un montón de casos de mujeres que sí van a cobrar dinero porque no tienen otra alternativa, en fin, lo que sucede ahora mismo en países como Ucrania, India, etcétera. En efecto, hay una enorme polémica que rodea esta ley de gestación subrogada, pero es curioso porque se da una cierta transversalidad. Hay gente desde la izquierda que apoya la gestación subrogada, gente desde la derecha que la critica y también argumentos cruzados, como estábamos escuchando. Desde la izquierda también hay gente que defiende que esto no va sino a contribuir a la mercantilización de la mujer, ¿no? Es un debate de una gran profundidad y de una enorme complejidad. Yo creo que un día deberíamos intentar entrar, por lo menos para escuchar y poder hacernos una idea. Bueno, hoy, reprobación del ministro Montoro. Montoro, de cebos y de peces. Hubo que poner un cebo, claro. Es que esto, si no, no funciona. En el fondo del mar,
Los pececitos se van o se quedan como están, en el fondo del mar. En el fondo del mar, los pececitos se van o se quedan como están. Como están, pues, como están, pues. Hubo que poner un cebo. Claro, es que esto si no funciona. Si no funciona. Es que esto si no funciona. Es que esto si no funciona. Si no funciona. En el fondo del mar. En el fondo del mar, los pececitos se van o se quedan como están. En el fondo del mar. Bueno, Montoro cantando en el fondo del mar, un videomontaje, creo que es del Intermedio, que está circulando a gran velocidad por WhatsApp y que tiene como protagonista al ministro Montoro, al artífice de esa amnistía fiscal tan polémica y que ha quedado desacreditada por el Tribunal Constitucional, lo cual le va a valer para ser declarado, en fin, como un ministro poco reprobado ante el Congreso de los Diputados. Bien, el ministro Montoro, hoy protagonista de la actualidad. Es que esto si no funciona. Esto si no funciona. Estás escuchando La Cafetera. Estamos con el verano encima. Dice Enfermero Salesa un hilo. Mira, lo voy a retuitear, enfermero, porque es verdad. Además teníamos pendiente hablar contigo porque es un auténtico escándalo lo que está ocurriendo. Llega el verano, los pueblos comienzan a llenarse como todos los años, llega todo el mundo, pero lo que no llegan son los servicios. Y estamos viendo en algunas regiones, dice Enfermero Salesa, por segundo año consecutivo nos quedamos sin médicos para el periodo estival, segundo año con vacaciones y permisos sin cubrir. No es un problema solamente de recortes, es que hay profesionales que no quieren ir a los pueblos, ni siquiera a los hospitales comarcales, y está sucediendo ahora. En el hospital de Alcañiz no hay oncólogo y la mitad de la plantilla de radiólogos están de vacaciones. Claro, y dice Enfermero Salesa, ahora hay que ir con cuidado para no romperse una rodilla o algo peor, hasta que por lo menos estén de nuevo incorporados los médicos necesarios, ¿no? Y hay una cierta sensación de que hay una ciudadanía de primera y otra de segunda categoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Porque tan mal se vive en los pueblos, dice, tan triste es vivir en esta España vacía. Dice, simplemente queremos los mismos servicios por los que pagamos, igual que todos, y que tener un cáncer aquí no puede salir más caro que tenerlo en otro lugar de España, ¿no? Una reflexión muy interesante, llegada desde el corazón del maestrazgo, y es verdad, es que hay que exigir que los recortes no afecten a servicios básicos fundamentales como el de la salud, el de la educación, ¿no? Eso hará de nuestro un país verdaderamente próspero y verdaderamente igualitario, porque a algunos se les llena la boca con el patriotismo o con el nacionalismo o con el nacionalismo español, o miran con desdén hacia los movimientos independentistas, y se nos olvida que para defender de verdad un país unido lo que hace falta es que sus servicios públicos sean fuertes. De otra manera poco vas a poder convencer a la ciudadanía, ¿no? Estás escuchando La Cafetera. Los micrófonos, y sobre todo que no tengan que depender de una donación, de dar la voluntad. Uy, no entres, no pises ese terreno. No, pero esto sí que abre el debate. Cuando estamos hablando de recortes, estamos hablando también de aceptar donaciones. Aceptar una donación nunca va a justificar que haya recortes. Yo creo que las donaciones es algo irrisorio comparado con los recortes que está sufriendo este colectivo. Y bueno, no sé, me parece una barbaridad que un sitio como Alcañiz tenga que estar así. Pero vamos, cualquier sitio, más que nada porque una vez haces eso estás marginando y estás discriminando a una parte de la población de España. Dice alguien por aquí, Amancio, tus máquinas no funcionan solas. Bueno, es que parte del problema de la donación de Amancio Ortega, que va a ocurrir, está ocurriendo, es que ya hay máquinas en la sanidad pública que están por debajo de sus posibilidades, precisamente por la falta de personal, ¿no? Entonces esas máquinas exactamente no funcionan solas, y el problema está en la falta, en muchos casos,
en esa falta de personal sanitario. Quienes celebran esto, y esto es consecuencia de un diseño político claramente, como la noticia que salió la semana pasada de que las listas de espera se van alargando ese día, pues los dueños de los grandes negocios de sanidad de este país debían estar juntos brindando, ¿no? Porque eso es una privatización en diferido por huida de usuarios de la sanidad pública. Y eso se diseña casi en una pizarra, ¿no? Porque alguien decide que aquí haya una sanidad que funciona mejor o que funciona peor. En algunas comunidades no ocurre eso, y evidentemente es porque hay decisiones políticas que evitan que así sea. Bueno, es un debate complejo el de la sanidad, pero que se simplifica de forma sencilla, ¿no? No necesitamos la caridad de nadie. Necesitamos que el dinero que pagamos en nuestros impuestos esté bien gestionado y esté dirigido allí donde nosotros hemos decidido que vaya, ¿no? Y la caridad del problema es que lo único que hace es reforzar un modelo, que es el modelo privado, el modelo alternativo, que depende exclusivamente de la generosidad o no, según qué circunstancias, de los millonarios, ¿no? Lo que necesitamos es una sanidad fuerte y necesitamos unas élites económicas que paguen sus impuestos y que paguen la totalidad de sus impuestos, que no utilicen la ingeniería fiscal para evadir, sino que paguen lo que les corresponde, y así no vamos a tener ningún problema. Seguramente tendremos máquinas y personal en todas partes, ¿no? Y no harían falta no necesitaremos donaciones ni que nadie tenga la voluntad de ayudar a la gente pobre dando voluntad, porque al final el Estado de Derecho lo que hace es evitar este tipo de caridad y este tipo de cuestiones que lo único que hacen es polarizar más la sociedad y que la gente rica tenga que darle dinero a la gente pobre porque el Estado no está cumpliendo con su deber. Y el Estado de Derecho, se suponía, el Estado del Bienestar era eso, que la gente pobre no necesite a la gente rica, sino que necesite del Estado para conseguir tener una dignidad. No necesitamos a la gente rica para que la gente pobre tenga dignidad. Bueno, lo que pasa es que yo creo en el mundo real eso es mucho más complejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Bill Gates, que tiene un proyecto sanitario que es erradicar la poliomielitis del mundo y está invirtiendo millones y millones de dólares en que desaparezca. Cuando alguien me contraponía esto, me decía, ¿y entonces te parece mal lo de Bill Gates? Que es el reduccionismo al absurdo. Digo, no, Bill Gates forma parte, nace en una sociedad donde el capitalismo gobierna todos los órdenes, incluidos el sanitario, y entonces Bill Gates no es más que un fenómeno de su tiempo, de su mundo y de su país. Y por lo tanto me parece estupenda su labor de investigación. Y del vacío que dejan las instituciones. Y del vacío que dejan las instituciones. Me parece estupenda su actividad dentro del mundo capitalista de los Estados Unidos. Dicho lo cual, nosotros tenemos otras necesidades y tenemos otros investigadores, algunos de ellos del CSIC, algunos que dependen de las instituciones públicas y que han logrado avances gigantescos, formidables, inimaginables en una sociedad donde gobierne el capital privado, gobierne la investigación, porque mientras no sean rentables muchas de esas investigaciones no se abrirán. Así que podemos presumir también de algunos avances y algunos logros, ¿no? Sin menospreciar que en el mundo de Bill Gates pueda estar haciendo una excelente labor y un excelente servicio, y serán sus ciudadanos y sus convecinos los que pues le aplaudirán o no, ¿no? Que esa es una guerra paralela en la que no entramos. Lo que nosotros queremos es un hospital público en el que sea atendido exactamente igual un miembro de la familia Botín y el último de los pobladores de un poblado de chabolas de la periferia de una ciudad. Y ese es el sistema sanitario que teníamos hasta ahora. Bueno, y que ahora vive de una cierta inercia, ¿eh? Pero vamos a ver las consecuencias de todos los recortes que se están aplicando. Y también tiene que ver con esto la educación. La educación permite que la gente nazca en la familia que nazca, pueda tener derecho a una educación. O sea que también los tendemos a la educación porque es muy importante que no porque tú nazcas en una familia o en otra tengas que tener menos derechos. Bueno, hace ahora 20 años exactamente que el Congreso de los Diputados aprobó con mayoría de las principales fuerzas políticas la gestión privada de la sanidad pública. Y ahí es donde se rompió todo esto. O sea, donde realmente se empezó a hacer lo mismo que se ha hecho en la educación pública para debilitarla con la educación concertada, pues aquí se hizo una sanidad concertada y empezó a favorecerse la gestión pública de la sanidad privada y la derivación de pacientes a la sanidad privada, ¿no? Que forma parte o es consecuencia de un lobby sanitario en el que en este país se han hecho muchos esfuerzos, a veces cosas pequeñas que han sido revolucionarias, como fue en los años 90
la unidosis, que es una tontería, pero es que antes el sistema sanitario español a un paciente que salía con una alta hospitalaria le daba 8 cajas de medicinas y desde ese momento se llevaba cada pastilla que necesitaba, ¿no? Que necesitaba, y cosas así han ahorrado muchísimo dinero al sistema. Pero también parte de la crisis sanitaria hay una parte donde somos responsables los usuarios, que nos hemos dedicado o hemos aceptado que algunos gobiernos nos vendan, por ejemplo, la existencia de un menú en el que podemos elegir 8 platos como el fin último de la sanidad, y eso genera una enorme derivación de recursos sanitarios, ¿no? Yo entiendo que es una situación muy dura estar en un centro hospitalario, pero los recursos son los que son, y muchas veces se ha vendido una especie de emulación de la sanidad privada, ¿no? Vamos a hacer una sanidad pública que estéticamente se parezca a la privada, y ahí se ha derivado muchísimo dinero que luego pues acaba, entre comillas, en forma de filantrocapitalismo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que está ocurriendo con el dinero de Amancio Ortega, pues realmente es además bastante oscuro y poco transparente. Él ya ha hecho donaciones a 2 comunidades autónomas, que son Galicia y Andalucía, y realmente no se sabe dónde ha ido ese dinero. No se sabe quién toma las decisiones de lo que hace falta con ese dinero. Una vez que se va a gastar, porque ya se ha entregado y se va a gastar, son decisiones que no se toman a demanda de los trabajadores que están a pie de obra en cualquier cosa. Se toman en otros lugares, e incluso no se permite el rastreo de cómo circula dentro de la administración pública esa inyección de capital, ¿no? Por parte de esta donación o de cualquier otra. Y ese es otro de los problemas, que es la falta de transparencia, o que el fin haya sido decidido por el donante, ¿no? Y no por las necesidades del sistema, que es otro de los problemas que conllevan pues ese tipo de inyecciones de dinero privado en la sanidad. Decía yo a Mary, no abras el melón, que entonces nos ponemos a hablar de este... No, pero a ver, yo entiendo asunto. Que se crea mucho debate en torno a esto, pero en realidad no tendría que haber un debate sobre esto porque están las cosas muy claras. Bueno, no, el debate existe, no están tan claras cuando hay un intenso debate. Yo lo he visto estos días que hemos tenido en alguna tertulia, ha surgido esto y se enfanga enseguida, hay llamadas a la gente. Pues, yo pensaba que esto lo teníamos superado. Pero hay una reflexión que no es superficial, que está más de fondo. La superficie nos diría, oye, qué bien, que venga la máquina, estupendo, la ponga quien la ponga, ya. Pero es que hay un debate más profundo que tiene que ver con el sistema, con el modelo, con un sistema gracias al cual tienes asistencia sanitaria. Porque probablemente si hubiéramos cedido este territorio, lo que nos encontraríamos es que no tendrías derecho a la asistencia sanitaria a la que tienes derecho en este momento. Así que por eso, cuidado con lo que se reivindica, no se vaya a convertir en realidad, ¿no? Bueno, que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengas un buen día, Fernando. Igualmente, disfrutad todos, disfrutad Resistencia, oyentes de la cafetera, amigos y amigas. Si estáis escuchando esto, sabed que no estáis solas, allí donde estéis, en los límites de Sherwood, en España o en el extranjero, nuestros expatriados. Sois parte de esta gran familia de la cafetera. Adiós, hasta mañana, nos vamos, cuidaos mucho. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.